Con Esteban Urreiztieta, él es subdirector del diario El Mundo, y nos dio otra clave, quizás un poquito más allá de lo que era simplemente pensar en una posible trama en la que se amañan partidos. Habla de miles de euros, bastante cantidades importantes, pero es que Esteban apuntó aquí a la vinculación de Aranda con el mundo de las drogas. Así es, la policía también ha investigado este asunto y al clan de los Aranda, al cual pertenecería el propio Carlos Aranda. Lo contábamos ayer y lo decía así nuestro compañero de esta manera, y ahora vamos a ver la justificación. Carlos Aranda forma parte de ese clan que se dedica al narcotráfico, y para lavar el dinero del narcotráfico durante los últimos años se ha dedicado a las apuestas deportivas y a la compra de futbolistas para manejar información privilegiada y de esa manera lavar los fondos de origen ilícito. De hecho, hay conversaciones en el propio sumario de la operación Oikos donde Aranda habla con total naturalidad de troquelar coches para introducir droga en ellos y ocultarla, ¿no? Así es, troquelar coches para transportar la droga. Bueno, pues aquí lo vemos, en una conversación grabada gracias a ese micrófono que se habría instalado en el coche de Carlos Aranda. Dice que el coche tiene que estar bien, el coche tiene que tener un boquete bueno, dice. Habla de que el coche no es importante que sea bonito o no, pero que tiene que ser un coche potente y donde puedan hacer ese boquete bueno. Además dice que hay un modelo ideal, dice que es un modelo de mujer y que ese tipo de modelos, ese tipo de coches levantan menos las sospechas de la policía. Por tanto, esto serviría también para apuntalar esa tesis, María, de la policía de que Carlos Aranda traficaba con drogas. Lo del coche de mujer lo debatimos otro día, si os parece, pero ya por curiosidad, Eneco, estamos hablando de amaños en el mundo del fútbol. ¿Les había dado por apostar en otros deportes? ¿Tú qué crees? Pues entiendo que sí, hombre, se les daría pequeño, ¿no?, el fútbol. Lo vamos a ver. Las apuestas deportivas no solamente son en el mundo del fútbol, también hay otras, como vamos a ver. Por ejemplo, también en el tenis. La respuesta prácticamente la hemos dado, también en el mundo del tenis. Concretamente en un partido de Wimbledon en el que participaban dos tenistas españoles y en el que le preguntaba a un amigo le preguntaba si podía apostar. Dice Carlos, dice, tengo información del partido. Dice, ¿la quieres? ¿El qué dices? Dice, tengo la información del partido. Insiste, ¿la quieres? Y seguía así la conversación. Dice él, claro, quiero el 50% de la apuesta. Dice, quiero el 50% de todos los que hagan apuestas. Dice, pero vamos a ver cuánto se puede meter, cuánto dinero se puede apostar. Dice, se puede meter lo que tú quieras, le dice Carlos, es Wimbledon, chaval, esto está hecho, esto es fácil, podemos ganar mucho dinero. Dice, en este caso, que la apuesta sería que pierde Feliciano López y su compañero. Dice, es dobles, acuérdate. Dice, vale, venga, perfecto, hasta ahora. Esta sería la confirmación de que no solamente esta trama habría, digamos, entrado en el mundo del fútbol, sino que también hay otros deportes, como vemos, como el tenis. Oh, no tienen límites, y entre esos implicados en esta operación Oikos están dos jugadores, está Samu Saiz, jugador del Getafe, y Charly, que actualmente está jugando en el Mora. Los dos están acusados de formar parte de esa trama de amaños. Y hoy aquí en plató está Juan Ospina, que es su abogado. Juan, bienvenido a La Mañana. Buenos días, María. ¿Cómo está Samu? ¿Cómo está Charly? ¿Qué te dicen? Bueno, como abogado penalista, en donde tengo que defender la presunción de inocencia de mis clientes, están preocupados por toda la información que ha surgido a los medios de comunicación, que en muchos casos ha sido muy cierta, que se basa en transmitir la información que hay en el atestado policial, y en este caso el atestado policial lo que viene a recoger son las intervenciones telefónicas, que existen muchas y muy variadas, y es la que ha desentramado y ha acabado con las detenciones policiales. Sin embargo, estamos en un momento muy inicial del procedimiento penal y echamos en falta, los abogados que ejercemos la defensa de los acusados, indicios incriminatorios más sólidos para determinar o probar que efectivamente ha habido amaños de partidos. Tenemos en el procedimiento que se sigue en Huesca llamadas telefónicas que se basan de indicios, que los indicios son la subida en las cantidades de dinero en las casas de apuesta, pero sin embargo echamos en falta que pueda demostrarse que ese dinero ha ido a parar a los investigados o que los investigados hubieran participado directamente en amaños de partidos. ¿Ellos se declaran inocentes? Por supuesto, por supuesto. Samuel
Samuel, por ejemplo, declaró de manera voluntaria en la comisaría de Ibiza cuando se destapó toda la trama y a través de las informaciones que pudo escuchar de los medios de comunicación, él de manera voluntaria fue a declarar para esclarecer lo que se estaba diciendo. Por su parte, Carlos en ningún momento tampoco ha negado nada, va a declarar próximamente ante el juzgado de instrucción de Huesca y esperemos que para nuestros clientes se pueda archivar el procedimiento y buscar la verdad. Bueno, aquí tenemos a Juan, no sé si queréis hacerle alguna pregunta, pero ayer, por ejemplo, nos llamó mucho la atención, la pregunta era ¿y por qué estos amaños y demás? Cuando Esteban Urreiztieta habla de que esto era algo más gordo, hablaba tráfico de drogas, posible blanqueo de dinero, increíble. Claro, son delitos bastante graves y evidentemente para traficar con droga, evidentemente a lo mejor la fuente de financiación es este mundo de las apuestas, que realmente si lo tienes amañado es fácil, ¿no? A mí sí que me gustaría que Juan nos explicase, claro, hasta dónde él pueda, evidentemente, porque además es el abogado de los acusados, hasta qué punto la policía puede demostrar que estas apuestas han sido realizadas, que ese dinero se ha cobrado porque efectivamente los partidos estaban amañados. Pues te agradezco muchísimo la pregunta porque existen distintos escalafones en la investigación policial que se ha judicializado y que ahora hay que esclarecerlo y echamos en falta esos indicios o esas pruebas que puedan acreditar que los investigados realmente se hayan beneficiado de esos partidos de fútbol. Se hablan de casas de apuestas, pero echamos en falta transferencias de dinero, retiros de dinero, reintegros que puedan acreditar que efectivamente ha habido un beneficio ilícito de esos partidos de fútbol. Pero creo que es importante también apuntar que el caso de droga y blanqueo de capitales que hablaba Esteban Urreiztieta es un procedimiento que se sigue en Málaga y a través de la investigación patrimonial que se ha hecho en Málaga se ha derivado al juzgado de instrucción de Huesca y no se han acumulado los procedimientos. Por eso creo que es muy importante también para la dignidad, por así decirlo, y la integridad de mis clientes, diferenciar. Una cosa es un posible amaño de partidos, que es un delito de corrupción entre particulares, y otra cosa es una cuestión muy seria y grave, como es el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas. Yo, partiendo de la base de la presunción de inocencia, lo que ocurre es que estamos viendo estos días informaciones relacionadas con el mundo del deporte y fundamentalmente del fútbol, que no son nada edificantes. Estamos hablando del amaño de partidos, estamos hablando del caso Neymar, estamos hablando de Leo Platini. ¿Qué está pasando con el fútbol? Yo entiendo que es un deporte que mueve cientos de miles de millones, pero no se está creando, digamos, una especie de bola de corrupción en torno a este deporte. Por supuesto, la corrupción en cualquier ámbito es deleznable y no se puede justificar bajo ningún caso. Sin embargo, que en este caso Oikos, en el que estamos hoy debatiendo y hablando, hay que determinar y purificar muy bien las responsabilidades de cada una de las partes. Al presidente del Huesca se le introduce en el procedimiento porque hay una conversación en donde se reclaman 100.000 euros, pero no se explica o se justifica que esos 100.000 euros pueden ser fruto de un traspaso de un jugador. Entonces también lo que quiero intentar decir es que estamos aquí con unas escuchas telefónicas y que es necesario buscar una explicación lógica a esas conversaciones. Creo que en el mundo deportivo hay que hacer limpia, hay que seguir y perseguir la corrupción entre particulares y dotar de mejores y más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque quien la haga la pague, y me parecía muy triste que si realmente ha habido amaños en estos partidos de fútbol, que se están investigando 3, al final acaben inocentes por falta de pruebas. ¿Y qué le han contado a sus clientes de cuál era su relación con Aranda y con Bravo? Bueno, mis clientes han negado su relación con Carlos Aranda y Raúl Bravo. Samuel Saiz era compañero del equipo de fútbol en el Huesca en el año en que jugó en este equipo. Luego mi cliente se fue a jugar a Inglaterra y eran compañeros, y no hay ninguna conversación que identifique o ponga en un compromiso a mi cliente con Raúl o con Carlos Aranda. Lo único que hay es conversaciones compartidas con uno de estos futbolistas cuando estaban jugando ambos en el Huesca. Y sobre Carlos Briones puedo decir que no los conocían. ¿Te puedo pedir, Juan, tienes mucha prisa? Puedo hablar todo lo que haga falta. Quédate un poquito, porque vamos avanzando y además, como Cristina sacaba casos de los últimos días, lo recordaba con el propio Juan, con el abogado, decía, bueno, ha salido Platini ayer, sale todo el caso de Oikos y sobre todo un asunto del que estamos haciendo seguimiento, el de Neymar, con esa modelo que lo acusa de agresión sexual, una modelo, Eneco, que ha vuelto a declarar. Sí. Ayer lo contábamos, lo avanzamos en este programa como una última hora. Ayer la policía fue a buscar a Nayila porque quería su teléfono móvil. Dice, ya que usted ha perdido la tablet donde supuestamente se había descargado ese vídeo, necesitamos el móvil para que nuestros peritos puedan intentar rescatar ese vídeo completo que usted presenta como prueba. Bien, pues ante el hecho de que ella no fuera a la comisaría, fueron a buscarle y tuvo que ir a declarar. Y tú dirás,
¿Estaba el móvil? ¿No estaba el móvil? Aquí vemos el momento en el que ella sale de esa comisaría ya de noche, en este caso sin hacer declaraciones, con la cara tapada. ¿Qué ha pasado con ese móvil? ¿Dónde tiene Nayila su teléfono móvil? Bueno, pues según su abogado, quien sí hizo declaraciones, el móvil se ha perdido. El móvil no está. ¿Dónde podría encontrarse ese terminal? Pues ahora dicen que en la casa de su exabogado. Hay que recordar que este es al menos el cuarto abogado que representa a Nayila. Dice que podría estar en el coche del abogado o en su casa, en la casa que ella se hospedó el día que tuvo que ir a declarar por primera vez. Vamos a escuchar al último abogado de Nayila y esto es lo que decía. Incluso dije que innovaré y, si es necesario, pediré un careo, porque lo que los brasileños quieren saber y lo que el mundo quiere saber es lo que sucedió entre cuatro paredes. Repetiré una vez más, el único que necesita defensa es el acusado, ella es la víctima, quien necesita defensa es el futbolista. Aquí lo escuchamos, ella es la víctima y el acusado es Neymar, es el que tiene que defenderse. Pero ya que tenemos aquí a un abogado que representa a futbolistas, ¿cómo le afecta esto a la víctima, el no presentar esa prueba fundamental? Bueno, Neco, abogado de futbolistas y abogado penalista. Vamos a ver, hay que determinar y, por un lado, denunciar la violencia de género como un hecho totalmente abominable y que hay que perseguir y condenar, pero también el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado al respecto sobre posibles denuncias falsas cuando existe una animadversión o un interés espurio. En este caso, Neymar es un conocido futbolista con una reputación mundialmente en los distintos clubes que le puede afectar y todo apunta a que habría que analizar cómo hemos llegado a estos hechos que acaban siendo denunciados por un abuso sexual. Habría que analizar, ver las conversaciones, ver los tiempos, cuánto tiempo estuvieron en una habitación o no y si se conocían previamente, para analizar si existe alguna contaminación en la versión o contradicción en la versión de la víctima que pueda utilizar el abogado de Neymar. Juan, hablando de análisis, tú has nombrado muchos análisis, pero te ha faltado uno. Y por eso hemos invitado a Óscar Sánchez, que venga a la mañana. Óscar, bienvenido al programa, porque es la persona que nos va a ayudar a analizar los gestos de los implicados en este caso. Óscar es el director de comunicación gestual, que se dedica precisamente a ese análisis de la conducta, pues mediante esas microexpresiones faciales, el lenguaje corporal, que muchas veces se escapan a nuestra vista, pero lo que hemos pedido es que venga, porque casi todas las semanas Óscar tiene que intervenir en algún juicio, precisamente como perito, sino que me lo aclare, para hacer este tipo de analítica. Su empresa es la única acreditada en España para hacerlo y, como decíamos, aquí, Óscar, vamos a ver a los implicados en este caso de Neymar. ¿Por quién empezamos? Pues empecemos por Nayila. Es decir, Nayila lo que hace es conceder una entrevista a un medio de comunicación en la cual explica el terrible momento que está pasando tanto ella como todo su entorno familiar a raíz de la denuncia a Neymar por esta presunta violación. Lo que hemos hecho es utilizar los mismos criterios que se utilizan para el análisis en una prueba pericial en microexpresiones y comunicación gestual para ver qué nos desvela su cara. Así que empecemos a ver. Vamos a ver lo que sucede. En primer lugar, tenemos aquí caras de tristeza, personas que tienen muchas cosas en común con Nayila. Están narrando un proceso que les supone para ellas en este caso, un profundo dolor. Esta reacción en el rostro, en la parte baja del rostro, es universal. De hecho, un ciego que haya nacido ciego de nacimiento ante una reacción emocional de tristeza, la reacción en su rostro es exactamente la misma. Vemos diferentes intensidades y ahora vamos a pasar a otra parte del rostro. En este caso, vemos las cejas, tanto masculinas como femeninas. En todos los casos pasa exactamente lo mismo. Las cejas se elevan por la parte central, se genera esta especie de pirámide y es algo universal y que es normal que suceda cuando estamos bajo la influencia de esta reacción emocional. Estamos hablando de tristeza, ¿no, Óscar? En todo momento, ahora mismo. Estamos hablando de expresiones faciales de lo que sería la tristeza. En este caso no estamos viendo microexpresión, estamos viendo expresión total en el rostro. Y ahora veamos en cuántos momentos de la entrevista Nayila muestra esa tristeza en el rostro. Aquí ya empieza a explicar cómo se encuentra. De momento, en esta primera toma no hay ninguna reacción de tristeza. Ella aquí está narrando algo también muy duro para ella, porque explica que no come.
que no come, que no duerme y que está muy mal. De momento no aparece ningún indicio de tristeza real en su rostro. La entrevista sigue. El rostro del gesto es absolutamente neutro. ¿Sí? Exacto. No hay en ningún momento ningún tipo de reacción que dé algún indicio de que haya una tristeza real en el rostro de Nayila. Pero claro, también, ¿qué sucede si la persona tiene algún tipo de operación en el rostro que le pueda inmovilizar, por ejemplo? ¿También puede ser por culpa de la medicación, si está tomando...? No, en el caso de la medicación no, porque para que lo que llamamos un beta bloqueante, un relajante en el rostro, para que un beta bloqueante llegue a inutilizarte la cara, antes no podrías andar, porque actúan de abajo arriba, ¿vale? Luego, en el caso de un relajante muscular, no hay tampoco... No alteraría eso. No hay ninguna inutilidad en los músculos faciales. Aquí vemos el momento en el que ella para la entrevista y dice, pide un vaso de agua para la entrevista porque está muy afectada. Baja la cabeza, incluso balbucea, lo que es normal cuando empezamos a llorar. Y no hay tampoco ninguna reacción de tristeza en el rostro. Vamos a pasar más adelante porque en ningún momento de la entrevista en la que ella narra y explica los momentos traumáticos que están pasando, en ninguno hay esta reacción que debería haber. Hay que tener en cuenta, hemos analizado una parte, un fragmento de la entrevista, pudiera ser que hubiese algún elemento desconocido y que no aparezca en la entrevista, pero en los 15 minutos aproximadamente que dura la entrevista y que ella narra un montón de situaciones duras para ella, no hay ninguna reacción de tristeza. Pero hay más cosas. Dale, Óscar, tengo curiosidad, ¿eh? Mira cómo están calladitos en mesa. Vas a venir más, ¿eh? Porque no consigo que se calle nunca. A ver. Vale, pasamos un poquito más adelante. ¿Qué momento es ese? Vale. El gesto. Estamos viendo ahora otro momento también muy importante con la misma situación y que, al igual que en el resto de las anteriores, no hay ninguna reacción. Pero esto es muy importante. Ahora vamos a ver una serie de reacciones llamadas descargas de estrés. Esto sucede cuando el individuo se incomoda por la pregunta que le van a hacer. Puede estar motivado porque simplemente una persona está nerviosa y está motivada. En el caso de la entrevista, solo se producen las reacciones de estrés cuando le hacen una pregunta de carácter aclaratorio, en el que ella tiene que dar alguna explicación. Cada vez que sucede esto, ¿se humedecen los labios? Ella lanza esta descarga de estrés, este latigazo con la lengua. Hemos ido numerando arriba a la izquierda la cantidad de reacciones que hace. Me voy a poner, en este lado. Y es un gesto que Óscar aclaraba antes que se hace de manera involuntaria. La persona a la que se está entrevistando en ese momento no es consciente de que lo hace. Ya llevamos 6. 7. Madre mía. 8. Pero quitado eso, Óscar, no se le ve ningún tipo de gesto, ¿no? Exacto, nada. No hay ningún tipo de gesto. Ahora bien, ¿qué pasa? En 8 ocasiones tenemos esta reacción. ¿Qué sucede si la persona está, por ejemplo, sometida a algún tipo de operación o lleva botos que pueden utilizar las cejas? Inutilizaría las cejas en todo momento. Sin embargo, hay 7 u 8 ocasiones en las que sí que cuando hace énfasis mueve las cejas de arriba abajo y aquí lo podemos ver. Pues así tendría la capacidad de mover la ceja, quiero decir que eso no es que... Sí, ahora entiendo. Exacto. ¿Os sorprende a quien besa? Bueno, estáis tan callados que os habéis dormido, pero ¿qué pasa aquí? Espabilar. Bueno, a mí es que, como decía... O sea, a mí no me sorprende, pero tampoco quiero hacer yo a dar aquí mi opinión, ¿no? Pero es que a mí lo del móvil me parece muy raro. O sea, no sé si esto es cierto o no es cierto o qué es. Es verdad que, como decía el compañero, por supuesto que condenamos este tipo de actuaciones, todas aquellas que se puedan probar, sean condenables, sean sentenciables, todo lo que queramos. Pero a mí lo del móvil me parece muy raro, con lo cual esto pues tampoco me asombra. Ella, Óscar, lo tenemos clarísimo, pero ¿también hemos analizado a Neymar? Hemos visto un fragmento en el que él publica en Instagram, creo, una conversación suya. ¿Sí?
Y ¿qué sale de ahí? La información que sale es insuficiente. Es esta imagen que vemos ahora. Para nosotros, como peritos especialistas en la doctrina de microexpresiones faciales, la información que transmite es insuficiente. No está recibiendo ninguna pregunta de nadie, se graba él solo. Lo lógico es que esta grabación, esa conversación esté planificada. Luego, entonces, desde el punto de vista riguroso, pericial, no aporta ninguna información para nosotros que pueda resultar relevante. Bueno, tenemos que valorar que la declaración de la víctima puede servir para condenar. Sin embargo, es necesario valorar estos elementos externos que apunta el experto, si ha habido lesiones físicas, psíquicas, y la versión del acusado, que en este caso ha salido a desmentir en un primer momento. Óscar, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias de verdad por el trabajo y por compartirlo con nosotros. Y a Juan, nada, que todavía tenemos por aquí. Muchas gracias a vosotros. Un placer tenerte aquí en directo en el plató.